Hola, hola a todos nuestros queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Si son nuevos, bienvenidos, y si ya nos acompañan, gracias por estar siempre ahí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Porque cuando pensamos en bodas de celebridades, a menudo imaginamos lo predecible, lo que esperamos. Pero lo que les vamos a contar hoy sobre la boda de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco, Can Yaman y Demet Özdemir, vaya que rompe todos los esquemas. Prepárense para escuchar detalles que ni en sus sueños más locos se habrían imaginado. Y antes de que se sumerjan en esta historia, no olviden ese pequeño botón rojo de suscribirse, que les permite estar al tanto de todo lo que publicamos. Es gratis y nos ayuda un montón. Seamos honestos, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un torbellino de emociones para sus fans. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, la química entre ellos fue tan palpable, tan explosiva, que millones de personas alrededor del mundo soñaron con verlos juntos, no solo en la ficción, sino en la vida real. Y para deleite de muchos, los sueños se hicieron realidad. Su noviazgo fue un acontecimiento mediático, cada fotografía, cada declaración, era analizada hasta el último detalle. Y como era de esperarse, la noticia de su compromiso y posterior boda se convirtió en el tema principal en redes sociales y medios de comunicación. ¿Pero qué pasó detrás de cámaras? ¿Qué secretos se esconden tras ese evento que tantas miradas acaparó? Pues ahí es donde entra la magia de nuestro vídeo de hoy. Porque lo que se reveló, lo que se filtró, lo que se comenta en los círculos más cercanos, es francamente inesperado. Cuando uno piensa en una boda de estrellas de Hollywood o, en este caso, de estrellas del entretenimiento turco, se imagina fasto, lujo desmedido, vestidos de diseñador que cuestan una fortuna, invitados de la talla de presidentes y estrellas de cine. Y sí, Can Yaman y Demet Özdemir son estrellas, y la suya fue, sin duda, una boda espectacular. Pero la verdadera sorpresa no reside en la ostentación, sino en las decisiones que tomaron, en los detalles que eligieron para celebrar su unión. Uno de los primeros detalles que nos dejó perplejos fue la ubicación. Lejos de los mega resorts o palacios históricos que uno podría esperar, la pareja optó por un lugar mucho más íntimo y, diríamos, sorprendentemente terrenal. Se habló de una antigua villa en las afueras de Estambul, pero no una villa cualquiera. Era un lugar con una historia particular, dicen que con un jardín que rezumaba romanticismo y que había sido el escenario de otras uniones significativas en el pasado. Esto ya nos da una pista de su enfoque, más valor en la esencia y el sentimiento que en la apariencia. Imaginen, no un salón de baile ostentoso con candelabros de cristal, sino un entorno que inspiraba conexión y una belleza natural que no necesitaba adornos artificiales. Este tipo de elección ya habla de dos personas que buscan trascender lo superficial. Y hablando de esencia, su elección de invitados también fue peculiar. Si bien asistieron amigos cercanos, familiares y algunos colegas del medio, la lista no incluía a esa constelación de figuras públicas que se esperaría en una boda de este calibre. En lugar de invitar a medio Hollywood o a todos los actores con los que han trabajado, priorizaron la cercanía, la autenticidad de las relaciones. Esto, en un mundo tan expuesto a las apariencias, habla mucho de su personalidad y de lo que realmente valoran en este momento de sus vidas. Se dice que cada invitado fue elegido cuidadosamente no por su fama, sino por el vínculo genuino que comparten con la pareja. No hubo invitados por compromiso, sino un grupo selecto de almas que comparten un espacio íntimo en sus corazones. Esta decisión, para dos figuras tan mediáticas, es un acto de valentía y de un profundo respeto por la privacidad y la intimidad de su unión. Pero el detalle que realmente hizo saltar las alarmas y generó un revuelo considerable fue la ceremonia en sí. Se rumoreaba que querían algo diferente, algo que reflejara su conexión profunda y su visión del amor. Y lo lograron, vaya que sí. En lugar de un protocolo rígido y formal, optaron por una ceremonia que, según testigos, fue emotiva, auténtica, casi artesanal. Se dice que tuvieron un ritual simbólico que ellos mismos diseñaron, algo muy personal que conectaba con sus raíces o con alguna creencia particular. Esto, amigos, va mucho más allá de un simple intercambio de votos. Es una declaración de intenciones, una forma de decir al mundo, esto es nuestro, esto nos define. Imaginemos que no hubo un oficiante tradicional leyendo un discurso genérico, sino que quizás las palabras fluyeron de sus propios corazones, tejiendo un tapiz de promesas únicas y significativas. Se habla incluso de elementos naturales incorporados en él.
Ritual que simbolizaban su crecimiento conjunto y la fertilidad de su amor. Y luego está el tema del vestido. Ah, el vestido de la novia. Siempre es el centro de atención, ¿verdad? Bueno, aquí también hubo sorpresas. Si bien Demet estaba deslumbrante como siempre, su elección no fue el típico vestido pomposo y de princesa que uno imagina. Se habla de un diseño elegante, sí, pero con un toque bohemio, quizás con detalles hechos a mano, que le daban una personalidad única. Algunos susurran que incluso pudo haber sido un vestido con un significado especial, quizás heredado o hecho por un diseñador emergente al que quisieron apoyar. Imagínense la declaración de moda y de valores que esto representa. No se trata de quién pagó más por un vestido de marca, sino de una elección que refleja estilo personal, artesanía y quizás incluso un compromiso con causas o personas que les importan. Podría haber sido un vestido que contara una historia, un reflejo de la propia Demet, vibrante y auténtica. Pero el verdadero giro inesperado, el que ha sido el tema de conversación por excelencia, son las ausencias. No me refiero a las ausencias de invitados que ya mencionamos, sino a algo mucho más sutil y a la vez más revelador. Se dice que a pesar de ser figuras tan mediáticas, la pareja decidió tener una boda con muy poca cobertura mediática. No hubo exclusivas millonarias a revistas de renombre, no hubo transmisión en vivo para el mundo. Solo un círculo muy íntimo de personas que pudieron ser testigos de su felicidad. Esto, en la era de la sobreexposición, es un acto de valentía. Es un mensaje claro de que su relación y su matrimonio son algo sagrado, algo que quieren proteger del escrutinio público. En un mundo donde cada evento de celebridades se convierte en un espectáculo global, Khan y Demet optaron por reservar este momento tan personal para sí mismos y sus seres queridos. No buscaron el aplauso de las masas, sino la intimidad de un abrazo sincero. Además, se comenta que una vez finalizada la celebración, optaron por una luna de miel completamente fuera del radar. Nada de hoteles de lujo con paparazzi en cada esquina. Se habla de un viaje a un lugar remoto, quizás un destino natural poco conocido, donde pudieron desconectar del mundo y simplemente disfrutar de su amor como una pareja normal. Esto, para dos personas que viven bajo el microscopio, es un lujo en sí mismo. Lejos de las cámaras, lejos de los titulares, pudieron dedicarse a conocerse aún más profundamente, a crear recuerdos privados y a cimentar su unión en la tranquilidad. Imaginen un lugar donde la única preocupación era el sonido de las olas o el canto de los pájaros, un santuario para su amor naciente como matrimonio. ¿Y por qué todo esto es tan inesperado? Porque estamos acostumbrados a ver a las celebridades convertir sus eventos más importantes en espectáculos. Y Khan Yaman y Demet Özdemir, al optar por la intimidad, por la autenticidad, por decisiones que priorizan el significado sobre la ostentación, nos demuestran que hay otras formas de celebrar el amor, otras maneras de construir una vida juntos. Es un recordatorio de que a pesar de la fama y el glamour, siguen siendo personas con valores y prioridades. Nos enseñan que la verdadera felicidad no se mide en la cantidad de likes o en la ostentación de una fiesta, sino en la profundidad de las conexiones y en la autenticidad de las experiencias. Su boda se convierte en un faro de esperanza para aquellos que creen en un amor más allá de las apariencias. Podríamos especular sobre las razones detrás de estas decisiones. Quizás cansados de la presión mediática, buscaron un respiro. Quizás querían centrarse en lo verdaderamente importante, su amor, su compromiso, su futuro. O tal vez simplemente son así, personas que valoran la profundidad y la autenticidad por encima de todo. Es posible que hayan sentido que una boda excesivamente pública diluiría la magia de su unión, que el foco se desviaría de su conexión mutua a la mera celebración pública. Al optar por la discreción, se aseguraron de que su matrimonio se construyera sobre cimientos sólidos de amor y respeto mutuo, no sobre la atención efímera de los medios. Lo cierto es que si bien los detalles exactos siguen siendo un misterio para la mayoría, las filtraciones y los comentarios de quienes estuvieron allí pintan un cuadro fascinante. Una boda que no fue solo un evento social, sino una profunda declaración de amor y de intenciones. Una celebración que rompió moldes y nos dejó pensando. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en las celebraciones de la vida y en las relaciones. Nos demuestra que la autenticidad y la intimidad pueden ser los ingredientes más lujosos. Y es que, pensándolo bien, en un mundo donde todo se muestra, todo se expone, ese gesto de reserva, de intimidad, se convierte en el detalle más valioso. Es como un tesoro escondido que solo ellos y sus seres queridos más cercanos pudieron
Disfrutar plenamente. Es un recordatorio de que los momentos más preciosos a menudo no son los más publicitados, sino aquellos que se viven con el corazón y se guardan como gemas en la memoria. Su decisión de mantener su boda discreta es, en sí misma, un acto de amor hacia su propia relación, protegiéndola y valorándola por encima de cualquier espectáculo público. Ahora, antes de despedirnos, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprenden estos detalles? ¿Creen que es positivo que las celebridades opten por la intimidad en eventos tan importantes? ¿Qué les gustaría a ustedes de una boda así? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Queremos saber si esta forma de celebrar el amor resuena con sus propias visiones de lo que es una unión verdaderamente especial. Y si este vídeo les pareció tan intrigante como a nosotros, no duden en darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de estos detalles inesperados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias, que créanme, siempre traemos algo interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final, de verdad que valoramos enormemente su tiempo y su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.